1,7 y a 7 días la evolución es buenísima, bajamos 1,7 y estamos en 6. Significa que proyectando 7 días a 14, en este momento estaríamos en 12, lo que ya implica que estamos entrando y acercándonos a los niveles de ya no dar ni siquiera datos, ¿no? Por tanto, muy buena evolución, sigamos con la prudencia hay que mantenerla y estar en la fase de final, ¿verdad? Estamos aquí ya, de hecho, ya voy a dejar de enseñar la gráfica porque, claro, ya estamos ahí abajo apelotonados y ya no significa nada, ¿no? Fijaros que esta es la zona última, pero estamos ya muy por debajo de lo más bajo que estuvimos nunca, probablemente desde que hay pandemia. Esto nos tiene que estimular a continuar con la prudencia, con la cautela, pero también con la nueva normalidad, ¿verdad? Tiene que acabarse el acoso de la Xunta a la hostelería. La Xunta hizo un muy mal tratamiento de la pospandemia, muy malo, con unas restricciones a la economía tremendas, en lugar de copiar lo que hizo Madrid. Tenía que haber copiado el conselleiro de Sanidad lo que hizo Madrid. Es un muy mal conselleiro en este momento y tomando esas decisiones. Bueno, por otra parte, nosotros ya actualizamos los aforos y la utilización de las instalaciones deportivas. En primer lugar, el acceso del público a gradas ya está en el 100%, en exteriores, en 80% en interiores, pistas de balaídos y campos de fútbol, por tanto, podrán ocupar todas sus plazas. Y en interiores, pues Travesas 2.480, Pista Vermella 282, Pabellón del Carmen 384, Bouzas 409, Colla 352, Navia 1169, Valadares 256, Balaídos 48 en cada pista, Bembrive 260, Candeán 240, Lavadores 172, Teis 272, Berbés 280, Coruxo 256, El Frontón 264 y el Escuós de Balaídos 40. Bueno, en las gradas el uso de mascarilla es obligatorio y también en las gradas, en el acceso y en la salida, como debe ser, y controlada, ¿verdad? Se autoriza el uso de los vestuarios, pistas de atletismo, el aforo se eleva hasta 125 deportistas, tendrá que utilizarse, por tanto, con este aforo y después ya se abre el squash también para uso recreativo. Ampliamos en bibliotecas, ampliamos el aforo, 90% en las bibliotecas de Navia y del Auditorio Mar de Vigo, y por tanto, en la biblioteca de Navia ya podrán estar 129 personas y en el Mar de Vigo 356. Entramos en la nueva normalidad. Y continuará la reducción, porque tiene que continuar, pero estamos ya en la nueva normalidad. Bueno,